Así iniciamos Noticias Globovisión Internacionales revisando qué está sucediendo en este momento en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabemos ya que ha pasado más de un año desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero de 2022. Buenos días, José Enrique. Buenos días, Trina. Buenos días para toda Venezuela. Hoy nos centramos en Europa para abordar la actualidad del conflicto y los invitamos a seguirnos por las redes sociales @TrinaAcevedo, @JEnriqueRobles y para enterarse de esto y más, @internacionales_GB. Así es, de esa manera comenzamos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron haber derrotado a más de 1000 militares rusos durante el último día de combate, que continúan teniendo su epicentro en torno a la localidad de Bakhmut, situada en el este de Donetsk, uno de los principales objetivos en este momento de Moscú en la zona del país europeo. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano indicó que desde el estallido de la guerra han sido derribados más de 162.560 militares rusos. Asimismo, indicó que hasta la fecha han sido distribuidos más de 3.500 carros de combate, 2.539 sistemas de artillería, 265 sistemas de defensa antiaérea, 305 aviones, 289 helicópteros, 2.145 drones, 900 misiles de crucero y 18 embarcaciones, así como 5.300 vehículos y tanques de combustible. Sin embargo, Rusia no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde septiembre, cuando el ministro de Defensa ruso confirmó el fallecimiento de casi 6.000 militares. Y ahora, pues, el centro de este conflicto se centra en Bakhmut y es por eso que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que se libran encarnizados combates por el control del centro de Bakhmut al este del país, una situación en que ha sido confirmada por paramilitares rusos que buscan conquistar la ciudad. La situación en el este es muy dura, muy dolorosa. Necesitamos destruir el poder militar del enemigo y lo haremos. Bilogorivka y Marinka, Avdiivka y Bakhmut, Bugledar y Kamyanka y todos los demás lugares donde se decide nuestro futuro y se lucha por el futuro de todos los ucranianos. El grupo Wagner, que combate por Moscú, también admitió que sus combatientes están encontrando resistencia en su avance para controlar el centro de Bakhmut. La ciudad es desde hace meses el epicentro de los combates en el frente este. La localidad se ha convertido en un símbolo tanto para Ucrania como para Rusia, que han registrado grandes pérdidas en esta batalla, aunque según los observadores su importancia estratégica es limitada. Las autoridades ucranianas también advirtieron que si la ciudad cae, las fuerzas rusas tendrán una mejor vía para adentrarse en la región de Donetsk, en el este, que el Kremlin anexionó el año pasado. En estas últimas semanas, los rusos han ido ganando terreno alrededor de Bakhmut. El ataque de Rusia también ha traído consecuencias devastadoras para los niños en orfanatos ucranianos, con miles de menores trasladados a territorios ocupados o a Rusia, según advirtió el lunes la ONG Human Rights Watch. Desde el inicio de la invasión, más de 4.500 jóvenes ucranianos que estaban en orfanatos o familias de acogida fueron desplazados al extranjero, según explicó la ONG. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este miércoles a las fuerzas de seguridad del país a reforzar la represión contra los que tratan de desestabilizar Rusia, así lo dijo. Ese fue el pedido hecho el miércoles por el presidente Vladimir Putin a las fuerzas de seguridad durante una reunión con los fiscales. Los fiscales deben luchar más activamente contra el extremismo. Ese es otro vector de trabajo muy importante. Como ya he mencionado en la reciente reunión de la Junta Directiva del FSB, el número de delitos de este tipo ha aumentado el año pasado. Les pido que respondan con firmeza ante los intentos de desestabilizar la situación social y política del país. El término extremismo es común en el derecho ruso y permite perseguir tanto a las organizaciones yihadistas como a los militantes pro-ucranianos, los opositores políticos e incluso a los testigos de Jehová. El movimiento del principal opositor ruso Alexei Navalny, actualmente encarcelado, había sido clasificado como extremista en 2021 por la justicia, lo que implicó el encarcelamiento de varios de sus militantes y el exilio en el extranjero de muchos otros. Navalny se opuso a la ofensiva rusa en Ucrania
y pidió a los rusos que manifestaran su desacuerdo. Las redes sociales Facebook e Instagram también fueron designadas extremistas y prohibidas poco después del inicio del conflicto en Ucrania, mientras que su casa matriz Meta fue incluida en la lista de organizaciones terroristas. Desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania, Rusia ha adoptado una serie de medidas represivas que castigan toda crítica al ejército, y varias personas ya han recibido largas penas de prisión. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos a este conflicto que además pone esto más en tensión a Rusia y a Estados Unidos? Pues el Pentágono aseguró que los aviones estadounidenses volarán donde lo permita la ley internacional, esto después de que un caza ruso provocara supuestamente el accidente de un dron estadounidense. Las imágenes que vamos a ver en pantalla fueron publicadas este jueves por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Washington asegura que un Su-27 ruso interceptó a un MQ-9, lo que requirió que el dron fuera derribado en el Mar Negro, mientras que Moscú niega su responsabilidad y acusó a Estados Unidos de realizar vuelos hostiles en la región. Así, el jefe del Pentágono expresó en un comunicado el reciente comportamiento poco profesional, peligroso e imprudente de la Fuerza Aérea rusa en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Mientras tanto, Rusia, acusada de haber derribado un dron estadounidense en el Mar Negro, anunció su intención de recuperar los restos del aparato que volaba cerca de Ucrania, pese a la advertencia de Washington contra cualquier tentativa de hacerse con los fragmentos. El Reaper MQ-9 cayó en aguas internacionales del Mar Negro tras ser alcanzado por un caza ruso, así lo dijo Washington. La Casa Blanca advirtió al Kremlin que se abstenga de apoderarse del dron. Asimismo, Moscú admite que la aeronave fue interceptada por sus cazas, pero niega cualquier contacto que condujera al accidente. Rusia argumenta que el dron voló cerca de la península de Crimea, que se anexionó en 2014 y que ha declarado zona de exclusión aérea para su ofensiva militar en Ucrania. Rusia además culpó a Estados Unidos del incidente y le pidió poner fin a los vuelos hostiles de aviones no tripulados, pero Washington dijo que va a continuar con estas operaciones. Por otro lado, este jueves, Polonia dio a conocer que desmanteló una red rusa de espionaje dedicada a recoger información sobre el envío de armas a Ucrania a través de Polonia y a preparar actos de sabotaje. El Ministerio de Interior de Polonia declaró que la Agencia de Seguridad Interior detuvo a 9 personas sospechosas de colaborar con los servicios especiales rusos. Agregó que los sospechosos realizaban actividades de espionaje contra Polonia y preparaban actos de sabotaje. De los 9, 6 fueron acusados de espionaje y de participación en un grupo criminal organizado, mientras que los otros 3 sospechosos están siendo investigados. Según el ministerio, el grupo tiene como objetivo el reconocimiento, vigilancia y documentación del envío de armas a Ucrania. Añadió que los servicios polacos confirmaron que el grupo fue remunerado de manera regular por los servicios secretos de Rusia. Hacemos un inciso para revisar más información de actualidad en el mundo. Vamos a irnos hasta Panamá. Son las 10:43 en la capital ciudad de Panamá. El país ha registrado 506 casos de COVID-19 esta última semana, según un informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud. Hacemos un contacto con nuestro corresponsal Ángel Velázquez, quien nos tiene más información. Buenos días, Ángel. Muy buen día para todos. Efectivamente, se han contabilizado 506 nuevos casos de COVID-19 más una defunción, según lo emitido por el último informe epidemiológico que ofreció el Ministerio de Salud, el cual también indica que son aproximadamente 1.030 casos activos en todo el territorio nacional panameño, y la entidad también indica que se han producido 8.000 muertes desde que inició la pandemia. En relación a las hospitalizaciones, son 42 personas las que se encuentran remitidas en distintos centros médicos y hospitales del país para ser atendidos por esta patología, y la tasa de personas que se han recuperado es cercana a los 1.020 casos. En relación a la aplicación de la vacuna bivalente, que recordemos es esta vacuna que protege a las personas de distintas cepas del COVID-19, se ha decidido iniciar en Panamá por las principales autoridades como los bomberos y el Centro Nacional de Policías, para luego poderla distribuir a toda la población
tomando en cuenta además que el mes de marzo es el mes en el cual se reinician las clases en el territorio panameño y por tal motivo existe mayor tráfico de personas. Con esta información retornamos a Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Ángel, por tu reporte. Bueno, se incrementan los casos de COVID-19 y Ángel nos presentaba ese balance de lo que ocurre en Panamá. Bueno, Trina, hacemos nuestra primera pausa. Así es, @internacionales_GB, nos quedamos interactuando por allí y ya regresamos con más.